Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. España se mete en la final de la Nations League, le gana 2-1 sobre el final a Italia y bueno, el día domingo se verá las caras con esa Croacia que parece incombustible, ¿no? Que no se termina de ir esta generación fantástica. Pero bueno, el partido que nos remite hoy es España-Italia, que los primeros 10 minutos se movió el marcador rápidamente, pero luego fue un partido bastante discreto, que analizarán Marcos López Aragón y Fernando Martínez Vera. Hola chicos, bienvenidos como siempre, y bueno, empiezo por ti, Fernando. ¿Qué te pareció este triunfo del equipo de Luis de la Fuente que lo coloca en la final del domingo? Queridos amigos, buenas noches. A mí me parece lamentable y perdonadme que os aburra siempre con el mismo argumento, pero el fútbol está en crisis. Y está en crisis, y ahora aprovechando que hay un entrenador con nosotros, espero que me dé la razón. Está en crisis porque el fútbol está perdiendo la improvisación, está perdiendo la calle, abunda la PlayStation, ya no se ven niños jugando en las calles, como hablábamos el otro día con el maestro Rossi. Y pongo un ejemplo, el Real Madrid necesita, si no trae a Benzema, un 9 y en todo el mercado tiene disponibles solamente dos nombres dignos de Real Madrid. Pongo otro ejemplo que decía el otro día Rivaldo. En mi época, dice Vinicius, no llevaba ni el botijo, lo decía riéndose con Romario. Pongo otro ejemplo, o sea, yo tiro de memoria de España-Italia. O sea, me acuerdo el Italia-España del 88 con el gol de Vialli, me acuerdo del 94 el de Roberto Baggio, me acuerdo del de la Eurocopa 2008 que fue un partidazo que ganó España por penaltis, me acuerdo, o sea, y es porque el fútbol se está trabajando para anular la improvisación. El fútbol se está convirtiendo en algo mecánico, colectivo, en un juego coral. Lo que hablábamos el otro día el míster se enfada conmigo porque digo que en el partido del Sevilla-Roma yo aplaudí que nadie la sacara jugando de atrás, pero es que los niños, yo hoy me he peleado con un entrenador de los niños de 8 años porque el lateral derecho recibe y tiene que dársela por fuera al 8. Y si no se la da el 8, que la dé de vuelta atrás. O sea, ese lateral derecho no tiene, le están acotando la posibilidad de improvisar y de emanar talento. Bien, entonces, véase lo de hoy, el gol de España, una cagada en la salida de atrás, con lo que cuesta hacer un gol, lo regalas, una cagada en la salida de atrás, propia del fútbol moderno, y el gol de Italia, también otra cagada del fútbol moderno, porque es una cagada del reglamento. Bien, porque una mano, un balón que salía fuera de banda, una mano no intencional, un reflejo de que te va a la cara, o sea, no falla la ley, falla el legislador. Entonces, yo estoy muy triste ver un partido España-Italia, pero, y ya termino, perdonadme el speech, que es muy pesado, pero es que ¿qué hay en Europa, exceptuando Francia, que son los niños de los suburbios, que no tienen nada que hacer, que tienen hambre y que juegan en la calle, y de ahí el talento? Exceptuando Francia, todo lo demás está igual, todos del montón. Holanda del montón, Croacia del montón, Inglaterra, salvo dos o tres perlitas del montón, Bélgica del montón, Portugal del montón. Con lo cual, el fútbol está en una crisis histórica. Antes, el Madrid tenía 20 nombres para poder traer de 9 y ahora tiene 2 porque se está trabajando mal y porque está evolucionando el fútbol mal. Y perdonadme, pero es lo que siento. Perfecto, perfecto, no hay problema. Aquí podemos decir lo que pensemos. En defensa de los entrenadores y de los futbolistas, Marcos, puede ser que sea un partido de final de temporada con 55 partidos en las piernas y que haya salido así tan discreto el juego, o tenés Sí. otra visión. Sí, me parece un partido excesivamente académico. Por terminar el hilo que ha iniciado Fer con bastante acierto a mi criterio, también diría que él ha sido muy benévolo en su análisis porque ha salvado a Francia de la mediocridad y yo la incluiría en ella. De hecho, acordaros que en las dos convocatorias de las dos últimas citas mundialistas eran más los jugadores de calidad que se quedaban fuera de la convocatoria de Didier Deschamps
que los que entraban dentro, ¿no? Es una selección que sí que es cierto que tiene jugadores de gran calidad técnica individual, pero que se caracteriza por su intensidad, por su despliegue físico, por su repetición de esfuerzos, por su press, etcétera, ¿no? Con respecto al partido de hoy, me ha parecido un partido muy académico. De hecho, analizando los cambios, nadie ha arriesgado en absoluto, sino que casi eran hombre por hombre, sin hacer ninguna innovación ni ninguna toma de decisión que fuera excesivamente meditada. No había, o sea, los dos tenían un plan de partido y han ido con el plan de partido hasta el final sin hacer grandes modificaciones más allá de permutar unos jugadores por otros de unas características muy similares. Por ahí puede haber varios factores. Yo no lo achacaría tanto a que el partido esté situado en el final de la temporada, porque el factor mundial ha jugado a favor de la preparación física de los equipos top con respecto a llegar a final de temporada en unas condiciones que yo creo que son mejores que temporadas anteriores. Creo y considero que los equipos top europeos han llegado al tramo final más frescos, vamos a decir, menos dañados que en temporadas anteriores. Y lo que sí he visto es un miedo atroz a perder por parte de ambos, por parte de Mancini, porque no olvidemos que habiendo levantado la Eurocopa, que es un triunfo absolutamente contundente, no en las formas, porque bueno, al final semifinales y final fueron en la tanda de penaltis, pero sí en el resultado, porque es un trofeo de los máximos a nivel mundial, pero es también un seleccionador que ha sufrido serios reveses como el quedarse fuera del Mundial de Qatar. En el caso de Luis de la Fuente, pues no somos ajenos a que llegaba a esta Nations League en una posición complicada, discutido y con las dudas cerniéndose sobre su aura, ¿no? Sobre una aura debilitada que podemos hablarlo luego. Yo le veo de las ruedas de prensa tras su nombramiento, donde era todo seguridad, todo fuerza, y en cambio en los speech y las respuestas a las últimas preguntas en las últimas ruedas de prensa son titubeantes, son incluso contradictorias. Se ha reflejado incluso en la alineación de hoy, en la que no estoy para nada de acuerdo, y estoy seguro de que a pesar de la victoria de hoy va a haber unos cuantos jugadores que van a seguir perdiendo fe en Luis de la Fuente, igual que la perdieron en Escocia. En Escocia la perdieron por unas cuestiones más bien tácticas y hoy la va a perder por unas cuestiones de cánones de vestuario. Así que no sé, es un cóctel muy complicado. Creo que Luis de la Fuente ha salvado la cabeza, lo digo así. Creo que ha salvado un match ball, que posiblemente incluso si no pierde de manera muy rotunda la final de la Nations League, le va a valer ganarla y le va a valer perderla dignamente para continuar en el cargo. Pero creo que es, y creo que lo voy a decir así porque creo que es un seleccionador de ciclo corto. ¿Dónde crees que más te sorprendió la alineación de España? Yo noté el primer tiempo muy largo, el gol que le anulan a Italia, muy finito el offside, es porque el equipo quedó muy estirado, ¿no? Y no fue muy contundente en las vigilancias defensivas, sobre todo en el primer tiempo. ¿Crees que la sorpresa estuvo de mitad de cancha para adelante o de mitad de cancha para atrás? Marcos. Hombre, yo creo que el sistema. Lo primero, Luis de la Fuente ha vuelto al 4-2-3-1 suyo, personal, propio. Es decir, Luis de la Fuente con la sub-21 jugaba 4-2-3-1, nunca jugaba 4-3-3. Podía haber momentos, fases en los que, yo qué sé, pues para remontar un resultado adverso. Pero su modelo de juego pasa por un sistema prácticamente inamovible que era el 4-2-3-1. Ya sorprendió, a mí me sorprendió mucho que cuando debuta en el primer stint lo hace utilizando un 4-3-3 y no sale bien, a pesar de una victoria, una derrota. La derrota en Escocia fue dolorosa. Hoy, en cambio, ha vuelto al 4-2-3-1 que le identifica. Es decir, y yo creo que la primera premisa para intentar aguantar el mayor tiempo posible como seleccionador sería no moverse de su fe, que es el 4-2-3-1.
Esa es la primera. Y la segunda, yo creo que tácticamente el equipo ha estado bien. De hecho, bueno, Navas y Jordi Alba aparecían por fuera, Jeremy Pino a veces por fuera, a veces por dentro, Rodrigo Moreno, en una cosa que no ha salido muy bien, empezaba de extremo derecha, pero se metía directamente en diagonal a posiciones de segundo delantero, ¿no? No he visto mal al equipo tácticamente. Creo que incluso, a decir verdad, me ha parecido más sólido defensivamente que jugando 4-3-3, porque sí que es cierto que en la primera parte Italia ha hecho mucho daño con Zaniolo partiendo de la posición de delantero, cayendo al centro del campo y haciendo precisamente ese rombo en el centro del campo que hacía Escocia y que nos destrozó porque nosotros jugábamos con 3 por dentro. Hoy lo ha tenido un poquito más apañado porque bien es cierto que Zaniolo hacía ese 4 contra 3 en el centro del campo, pero las ayudas han terminado viniendo a tiempo y el equipo se ha mostrado más sólido con ese doble pivote que con solamente un mediocentro de cariz defensivo. Y Marcos, y Fer, Italia, ¿cómo lo viste? ¿Te sorprendió la suplencia de Verratti en detrimento de Davide Fratesi, que jugó como titular el volante del Sassuolo? No, no me sorprendió porque Fratesi y Berardi estaban tirando del carro del Sassuolo. Verratti, o sea, yo creo que en el partido de hoy, en los dos equipos, y en Italia hubo mucha polémica con esto, ¿no? Porque Cannavaro pegó un zasca memorable. Dijo, Bonucci todavía no se ha enterado que es un exfutbolista. Y hoy lo demostró. Entonces yo creo que hoy el partido estaba plagado de jugadores que están en la agenda del Inter de Miami, de Arabia Saudita y de... O sea, en Italia y en España. Y de ahí la calidad del partido. Perdóname, Gustavo, que me desvíe un poquito, Sí, porque sí. voy a abusar de que tenemos al míster. Con respecto a lo que decía desde la fuente, a mí me parece muy bien la idea de la defensa adelantada, de achicar hacia adelante, pero es que tenemos dos laterales dignos del equipo al que ha ido Benzema. Tenemos a Laporte, que no juega, y tenemos a Lenormand, que debutaba hoy. Bien, entonces no ganaban ni un duelo las criaturas. O sea, hubo momentos que con un pelotazo nos cogían la espalda con una facilidad que si en lugar de ser el Fratesi y compañía te pilla un Mbappé, uno de estos, nos hace un 7 histórico. O sea, yo lo de la defensa de España lo veo una circunstancia muy preocupante, teniendo en cuenta además que creo que había 3 centrales en la convocatoria. Nacho, Lenormand y Laporte, los dos franceses. Con lo cual, yo hubo momentos del partido que si no llega a ser porque Italia está en horas bajas, cualquier equipo con una fase ofensiva de 3/4 hacia adelante punzante, no sería un descosido. O sea, yo hay momentos del partido que he sentido vergüenza. Lo han arreglado al principio del segundo tiempo, los primeros 15 minutos. Pero bueno, yo me acuerdo una vez que yo era muy chico y hubo un España-Irlanda del Norte en el Villamarín y Clemente puso arriba a Julio Salinas y a Claudio Barragán. Y a mí me daba vergüenza. Bien, yo hoy he sentido por momentos vergüenza. Lo que pasa es que Italia está tan mal que se maquilla todo. O sea, lo de Verratti, pues un futbolista que otro que está en el límite. Sí, sin duda. Y es que además el futuro no pasa por ahí, que es el principal problema de esta selección de Luis de la Fuente y da la sensación de que Luis de la Fuente está yendo directamente a tratar de ir a por el resultado de una manera maquiavélica. El fin justifica los medios. La solución no pasa, el futuro del fútbol español y más a nivel de selección no pasa ni por Jesús Navas, no pasa por Jordi Alba, pero es que tampoco pasa por Carvajal, es que tampoco pasa por Nacho. O sea, no pasa por ese tipo de jugadores. Y aparecen en la convocatoria e incluso algunos de ellos aparecen en el 11 titular. Y esa no es una estrategia acertada. Es decir, bueno, pues al final, si España gana a una débil Italia
venida menos, y es capaz de imponerse a una Croacia que quizá por ahí no sea capaz de imponer su criterio en una final, como ha ocurrido en otras instancias últimas de campeonatos, pues lo darán por bueno. Es decir, la prensa o parte de la prensa y parte de la opinión pública puede dar por bueno un axioma que para nada es ni correcto, ni es la estrategia acertada, ni tampoco es el futuro de la selección. Y es un problema enorme. Es decir, creo sinceramente y de verdad, compañero, quiero decir que voy a volver a hacer la reflexión que hacía en otros análisis cuando hablamos de personas, y es qué voy a decir yo acerca del seleccionador español. Pero su forma de proceder es titubeante, es débil, es de corto plazo, es resultadista 100%, es contradictoria en los mensajes. Primero importa la edad y luego la edad no importa. Primero importa la procedencia, luego no importa. Primero importan los jugadores que vienen jugando en sus equipos habitualmente y luego no importa si juegan habitualmente en sus equipos. Alinear hoy a Aymeric Laporte y a Rodri en el 11 inicial es un absoluto disparate, es un disparate de gestión de grupo. No puede ser que dos jugadores que vienen de ganar la Champions League el sábado y por lo tanto tener una celebración acorde con el enorme título que acaban de conseguir, no pueden llegar a ser titulares hoy en la selección española contra Italia, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces el resultado no lo es todo y Luis de la Fuente por ahí está perdiendo chorros de credibilidad. Perdona, mister, y otro detalle que hemos obviado. ¿Por qué Gavi no aparece? Pues muy sencillo, porque no juega en su sitio. Es que Gavi no es media punta. Y en ese 4-2-3-1 lo pone de enganche. Gavi rinde más atrás, pero por características naturales de él como futbolista. Ese es el tema. Es que no juega en su sitio. Pero la elección de Gavi en el 4-2-3-1 como media punta es por miedo. Es decir, pongo a mi tío más agresivo, es decir, tú date cuenta que los 10, los medias puntas siempre han sido los más talentosos de los equipos, ¿no? En este caso es al contrario, es decir, es un síntoma de miedo cerval. Es decir, pongo a mi tío más agresivo, no al mejor, no al más técnico, no al más talentoso, sino al más agresivo, en el plan casi literal de la palabra, porque el juego de Gavi roza lo agresivo, para ir contra primer mediocentro en la salida de balón de Italia. O sea, el poner a Gavi en esa posición ha sido una medida estrictamente defensiva. Y dos preguntas, Marcos. Dijiste que en el partido de Escocia había quedado jugadores retratados y hoy también por otros motivos, o futbolísticos o íntimamente de vestuario. ¿Quiénes son esos jugadores, crees? Y en un 4-2-3-1, si se aferra Luis de la Fuente a su formación fetiche, Pedri, que para mí, en mi opinión, es el mejor futbolista español junto con Rodri, ¿en qué ubicación jugaría de ese 4-2-3-1? Yo sinceramente empiezo por la última. Creo que Pedri está llamado a ser piedra angular del futuro de la selección española. Es decir, por talento, por capacidad, por proyección, por margen de mejora, imagínate este chico encima cuando tenga gol. O sea, sí, es un potencial que no sabemos hasta dónde va a progresar. La posición de Pedri en un 4-2-3-1 tiene que ser de media punta. Precisamente por eso, porque recordemos cuando Pedri brilla en Las Palmas, lo hace con total libertad. Lo hace con total libertad. Y entonces él se movía por el frente de ataque, por detrás del delantero, de los delanteros, y se movía con libertad precisamente en la figura opuesta al mediapunta que supone Gavi. Es decir, yo pongo a Gavi para que destruya, yo pongo a Pedri para que construya. Y a Pedri para que construya le tienes que dar libertad. Y en un 4-2-3-1 es perfecto. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que Pedri puede rendir muchísimo más como media punta que como interior. ¿Por qué? Porque le ofreces todo el frente de ataque por detrás del delantero
con los movimientos de ruptura de hacia adentro y hacia afuera de los extremos que van a arrastrar marca, y probablemente va a haber ocasiones en las que Pedri va a entrar sin marca. Y además con el componente añadido de que va a tener dos escuderos, dos medios centros por detrás de él para salvaguardar defensivamente el equilibrio del equipo. Es ahí donde le veo. Y con respecto a lo otro que me preguntas, pues algunos por rendimiento propio individual, acuérdate el experimento de Pedro Porro en Escocia y cómo salió. Pues hombre, a mí de Norman también me parece un experimento, y de hecho en el primer día lo ha metido con calzador y el muchacho pues ha cometido un penalti, pues bueno, pues también podía haber hecho una actuación brillante, pero también me parece un jugador metido con calzador. Que Aymeric Laporte haya sido hoy titular en la selección española, pues no tiene mucho sentido tampoco. Estamos hablando de una selección que muta en exceso, y que además muta en exceso con extravagancia. Es decir, yo creo que ahora toda esa masa que criticaba a Luis Enrique por determinadas decisiones que pudieran parecer extravagantes en cuanto a las convocatorias, creo que Luis de la Fuente en el poco tiempo que lleva le está superando. Porque claro, que aparezca Pedro Porro de titular en Escocia, o lo de hoy de Rodrigo Moreno, pues es muy extravagante, pero es muy extravagante, es muy extraño, y además es que, claro, no quiero ser crudo en el análisis, ¿no? Pero es que he leído que había reflexiones que parece que se han filtrado de vestuario, donde más o menos le daban a entender a las altas esferas federativas de que esas decisiones que estaba tomando Luis de la Fuente no eran propias del fútbol de élite. Y eso el jugador top, el jugador profesional, se le queda grabado, es que no te da margen de reacción. Entonces, teniendo la posibilidad de haber corregido de aquel fiasco, no solo de resultado, porque hoy se ha ganado, sino de convocatoria, perfil de los jugadores que son convocados, alineación titular del partido de hoy, creo que va sumando errores en cadena, que además son errores en cadena que le van a complicar la vida dentro del vestuario. Entonces, aquí va a tener dos soluciones. Una, reconducir su camino y hacer cosas más normales, ¿vale? Más normales, atenerse a un perfil de jugador más joven, a refrescar la selección, a hacer un poco el modelo Luis Enrique, vamos a ponerlo así, ¿vale? O la segunda va a ser intentar hacer una especie de guardia pretoriana con los veteranos rehabilitados, que puedan ir a muerte con él y hacer piña con ellos, y entonces tratar de seguir adelante con los Joselu, con los Jesús Navas, con los... intrigante, muy intrigante. Y Fer, la última, para terminar, no sé si tienen algo más. ¿Qué le espera a España para la final del domingo con Croacia? Ayer Modric dio, con sus casi 38 años, dio otra clase de juego. Parece que cada día es más joven. ¿Qué le espera a España para el domingo ante... Una prórroga le espera. Si juega Croacia, una prórroga. Sí. Claro. Son guerreros que no se cansan nunca, ¿eh? Es admirable lo de esa selección. Claro, al hilo de lo de antes, quería añadir también que yo hay otra cosa que no entiendo. Si Jordi Alba está para un caldo y para atrás no corre, porque cuando ve el pasillo para adelante y tirar el centro, va, pero para atrás está en plan perro. Yo lo que no entiendo es por qué no juega García con la temporada que está haciendo. Por una cuestión de jerarquía, porque se caga. Yo creo además, le doy la razón al míster, a este señor le falta personalidad. Para ser seleccionador nacional hay que ser muy hijo puta, porque en España hay 40 millones de entrenadores. Entonces nunca vas a dejar contento a todo el mundo, y hay que tener más personalidad y tener un discurso más claro, las ideas más claras, en definitiva. Yo creo que carece de eso. Espero equivocarme.
Y la final, yo si tuviera que apostar, apostaría por Croacia, por una cuestión de que, al hilo de lo que decía el míster, Croacia tiene un bloque muy definido, que te puede gustar más o menos, pero juegan de memoria. Y España está siguiendo la política de Luis Enrique, la está exagerando, que no repite una alineación, que no encuentra la gente que sean la bandera del proyecto. Con lo cual, yo si tuviera que apostar, espero equivocarme, apostaría por Croacia, pero simplemente porque tiene el equipo armado de una forma más clara. Yo fíjate Perfecto. que Sí. de cara a la final contemplo una posibilidad de hacer daño a Croacia, porque Croacia te defiende como el Real Madrid, es decir, juega 4-3-3 en el momento ofensivo y te defiende en 4-4-2 con Modric en la primera línea de presión, como hacía con Benzema, primera línea de press con 2, 4-4 y 2, ¿no? Modric y el delantero centro. Ahí sí que creo que España le puede hacer daño con esos 3 en el medio escalonados, de 2 pivotes y un media punta. Y yo sinceramente creo que las opciones de España pasan por que la línea de ataque sea la más veloz posible. Y eso incluiría, yo lanzo aquí mi apuesta, yo no sé lo que va a hacer Luis de la Fuente, pero yo tengo claro que jugaría con Ansu Fati en punta. Guardiol no juega, ¿no? No, me parece que está lesionado. Me parece, o sea, eso es una gran noticia. Por lo menos ayer en la semifinal no jugó. Claro, eso es una gran noticia, un halo de esperanza. Y les hago la última pregunta como para terminar, es relacionada con un jugador que jugó hoy, Nicolò Varela, está a punto, parece, de jugar en la Premier League, en el Newcastle, parece que lo va a comprar. ¿Cómo lo ven ahí en la Premier y si les gusta para el Newcastle? Hombre, es un absoluto crack. Es un jugador que todavía además tiene potencial de crecimiento, que es muy completo, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo, tiene llegada a valor gol, tiene un buen sentido táctico, porque además ha trabajado con entrenadores tácticamente muy fuertes como son Antonio Conte y Simone Inzaghi. Tiene un buen físico, aunque mucha personalidad. Mucha personalidad, tiene carácter, lidera, y yo creo que se trata de un absoluto crack. Es decir, al final muchas veces nos queda la duda cuando se tienen grandes recursos económicos a disposición, se tiene la duda de si van a ser utilizados de manera racional y desde el punto de vista del rendimiento deportivo. Por ejemplo, el dispendio de Chelsea en el mercado invernal hemos visto que no tenía mucho sentido, que por ahí sí pudiera haber alguna pieza que todos hubiéramos incorporado a nivel deportivo, pero que había otras piezas que se veía claramente que eran de difícil encaje. En el tema, por ejemplo, de esta posible transacción de Nicolò Varela del Inter a Newcastle, demostraría que Newcastle puede ser un serio candidato a la Champions League en el caso de que la utilización de esos ingentes recursos económicos provenientes, por cierto, del Fondo Soberano de Arabia Saudí, que bien comentamos en el análisis de la llegada de Benzema, etcétera, y los planes del propio país árabe de cara al futuro, pues estaríamos hablando de que ese satélite de Arabia Saudí en Europa, como es Newcastle, puede convertirse, si sigue esta política de incorporaciones de grandísima calidad, en un serio aspirante al trono de Champions League. Sí, porque hasta ahora, a mi juicio, gastó mal. Está claro que mejoró mucho el equipo, que lo tiene arriba, pero con esa disponibilidad económica, yo creo que se podría haber armado mucho mejor equipo. Perfecto, fantástico. Bueno, muchísimas gracias, amigos. No dejen de suscribirse, no dejen de ir al canal de Cueli del Palone. Hoy entrevistamos a Miguel el Conejo Rebosio, por no del tuvo el Zaragoza. míster, nos abandonó. No fue parte de la convocatoria, Luis de la Fuente no lo convocó. No, eso no es verdad, lo desmiento. Yo lo pedí
Yo lo pedí y no quiso venir con su selección. He de decir que, al contrario de otros jugadores como Mbappé, yo sí me siento muy valorado en Query del Padone y en Balón Dominado. Y de aquí, yo sí puedo decir que de aquí no me van a mover. Perfecto, perfecto. El equipazo, Bueno, así que. dependiendo de cuántos violetas haya, Bueno, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. El hombre, Chau, perdón, chau. el hombre que no tiene precios, que no vale nada. Chau, chau. Chao, chao, Un chicos. abrazo.